Ok, pues vamos a ver por parte del laboratorio de Reiner, el pan es forjador de civilizaciones, un no documental. A ver qué tal. El pan, un alimento casi tan antiguo como la civilización humana, que nos ha acompañado para nuestra visión limitada del tiempo, desde siempre, en muchas formas y muchos ingredientes, hasta casi perder su propia identidad. Bien, no hay que ponernos profundos tan Bueno, a ver, se ha empezado bastante filosófico el video, ¿eh? pronto en el video. Por ahora, ¿sabían que las páginas de Wikipedia que tienen más información del pan, no es la versión en inglés, sino la versión en español, francés y ¿En serio? portugués? Raro, ¿verdad? Qué curioso. Aunque claro, tuve que un par más de páginas distintas, porque hay cosas de un pan que pueden llevar a lugares aún más profundos. Si tienen algún pan favorito de algún nombre raro, pónganlo en los comentarios mientras Pues a mí me encanta el... Se me fue el nombre ya de esto y estoy lento. A mí me encanta el pan hojaldrado, por ejemplo. A mí me gusta mucho. empezamos con... ¿Qué es el Es algo pan? complicado definir al pan con lo tan flexible que es su nombre y clasificaciones, pero su ¿Es cierto? esencia más fundamental sería agua, sal y una harina creada a partir de algún cereal. Los cereales principales son el arroz, maíz, trigo, avena, centeno, cebada, mijo y Es sorgo. delicioso, ¿eh? Aunque, espera. Si esta es la verdadera esencia del pan, no tiene Marraqueta. sentido. Si es así, entonces, la arepa, el plato eternamente peleado al norte de Sudamérica, debe ser un pan. También Diciéndolo en forma seria, pues la arepa sería las pan. tortillas, aunque se supone que sí, pero a la vez no. Termino aprendido, pan plano. Pan plano. Lol. Y por cierto, recuerda que no es inquebrantable la regla de harina cereal, siendo que existen Si los el pan es tu poder, ¿qué eres tú sin el pan? Yo soy la harina. panes hechos de harina de algunos tubérculos como la papa, o de algunas leguminosas Ah. como el de garbanzos. También está el de la almendra, Ese que se se ve rico. supone que se hace con harina de almendra, y el pan de coco, que siendo que se puede Oh, qué de god. crear una harina rara a partir de un coco, es ¡Qué posible. rico! En resumen, todo lo que pueda convertirse en harina puede transformarse en un pan. Literalmente, si lo puedes hacer harina, es pan. He hecho pan, literal. Negativo, no y no. El azúcar puede hacerse una harina. Si combinas Ah. harina de azúcar, sal y agua, no tendrás nada, Pan de azúcar. ni siquiera algo. Caramelo, azúcar llevado hasta derretirse, cuenta como pan. El caramelo es pan. No, espera, debe haber otra definición aún mejor. Espera. Wea, Veamos, es un agua, pan. sal, harina la cual debe tener almidones y así poder Tener almidones, ¿ok? Nueva especificación. El pan de plátano sería pan también. hidratarse la masa. Bien, eso ya encamina mejor las cosas. Aún así no creo poder sacar algunas cosas de la definición de pan siendo que, en esencia, son un tipo de pan. Pero mínimo puedo separar la pasta Bastante del pan con la experimental. especificación de que debe estar con una forma hecha para que se haga una estructura por los almidones de la masa. Ok. Si van a mencionar la levadura, aquí una lista de panes que no usan levadura. Si Me gusta mucho el pan hojaldrado, empanada. se preguntan cómo funciona, el mismo aire que respiramos Ok. tiene levaduras constantemente, por algo se deja reposar la Dios, me está diciendo que el aire es pan. ¿Ah? Tiene bastante sentido. masa para que las levaduras se integren en la masa. Voy a cerrar el Discord. Ya estaba dando cuenta de un ligero sobrecalentamiento aquí, no en el buen sentido. Aún así, inevitablemente cosas como las arepas Venezuela y Colombia, tortillas de maíz Son pan. México, ingeratio de chapati de India, deben entrar como un tipo de pan. Aún así, no se pongan a gritar, esto es una clasificación propia dentro de los panes llamados panes planos o pan plano. Sí, ni yo sabía ese término hasta ayer. Ni idea, ¿eh? Curiosamente he visto que se pueden ver varios grupos en esto del pan. En los sentidos más generales, se dice que el pan es, bueno, ya lo he dicho como 3 veces, ya saben. La cosa es que el pan a veces puede ser considerado un concepto abstracto. Pero no nos complicaremos Ok. tan pronto y dejemos que está primero el superconjunto del pan, donde están los panes planos y los panes voluminosos, que son los que más comúnmente se ven como pan. Más Ok. aún así haría un subconjunto que pudiera tomar las variables de cualquiera de los dos conjuntos mencionados. Este subconjunto sería los que culturalmente no son considerados panes, aun estando en el conjunto de pan. Ah, o sea, bajo una lógica muy específica, sí es pan, pero la gente pocas veces los relaciona con el pan.
pero si vemos el conjunto tridimensionalmente, estarían técnicamente afuera, aunque sean panes. Cosa Ok. de perspectiva que imagine, desde dos Culturalmente no dimensiones es los pan. verás dentro de los dos conjuntos, pero en tres La dimensiones tierra es pan. puedes ver que están técnicamente afuera. Digo que se pueden tomar de ambos, en panes planos las tortillas, arepas, injera y demás, y entre los panes voluminosos están básicamente casi todos los pasteles, técnicamente son pan. un pan Claro, postre. sí, tiene todo el sentido. ¿Un pastel es pan? Ahora, algunos puede que digan que un pastel no es un pan por la Básicamente la gente que dice que es pansexual les gusta todo. Qué básicos. diferencia de ingredientes y que el pan se busca un toque más salado, mientras que el pastel más dulce. Bueno, aquí una lista de panes dulces. Ah. Oh. La reconcha. Ok. Estoy bien. Wow. Uy, se ven muy ricos. Y si creen que no vengo. pueden haber pasteles salados, aquí una lista de eso mismo. Claro, el pastel de pollo es pan. Claro. Aquí una lista de eso mismo. Dijiste también el pan. Ah, no, quiche. El pastel de pollo, claro. Aunque si lo habrán notado, normalmente un pastel salado es por su relleno, pero también existen los panes rellenos. Aunque bueno, muchos de los que les dicen un pastel de algo salado, en realidad parecen en su mayoría hechos con la masa de hojaldre, usada en muchos panes de por sí, pero ¿Es cierto? culturalmente son pasteles y tortas, así que por eso es que, aunque sean un maldito pan relleno, es un pastel. Vamos a comprarle una torta de cumpleaños a tu papá. No le vamos a comprar una torta más. Le vamos a comprar pan relleno. Pero cuenta como pan, y van para el subconjunto de culturalmente no es pan aun contando como pan. Y si por alguna Sí, razón se dicen entiende. que es que el pan no lleva huevo y el pastel sí, aquí tienen otra jodida lista de panes que llevan huevo. LOL. Guau. Qué god, Dios. Créanme, gracias a estas preguntas y Pan my beloved, dudas de qué es un pan, me puedo ahora decir tantos tipos de pan después, aunque no me voy a ahorrar tanto trabajo porque se cuenta que hay como 10.000 tipos de panes. Sí, Dios. y en realidad, el grupo que hiciste debes subdividirlo aún más, siendo que no solo hay panes voluminosos y panes planos. Oh, Dios. Pan plano, pan voluminoso y pan de masa ácida, pan al vapor, pan frío, pan rápido, pan sin gluten, pan elevado, pan ácimo. Ah. Pero esa vaina ya no es pan, Goku. Siempre me ha Evangelion. gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento. No, gracias. Aunque en forma técnicamente sí que lo son, hay subgrupos que agrupan varios de los tipos de panes de las dos clasificaciones. Pan Pan ácimo. ácimo. Estos son los panes sin levadura. ¿Qué? La tortilla, la arepa. Claro. La arepa es pan. Es que claro. En realidad nosotros somos un tipo de pan hiperevolucionado. Fantástico. Los Pan de panes de masa masa ácida. ácida son en realidad los panes que usan la técnica de masa madre, que es tener un poco de masa ultra fermentada con levaduras y bacterias de ácido láctico, y usar Ok. eso como corazón de otra masa, para que la levadura infecte toda esa nueva masa, hacer que crezca y pueda hacerse pan de esa nueva masa. Se le llama pan de masa ácida porque al fermentar la masa madre, produce ácido láctico, lo que hace que los panes de este tipo tengan un ligero sabor agrio que le da toque. Podría Ok. poner algunos de los panes de masa madre, pero varios nombres son solamente pan de masa madre pero en otro pinche idioma. Aún así, allí les van algunos medio raros. Ok. Se ven bien, no me desagrada. Para completar, diré que la masa madre tiene muchos tipos de variaciones, pero hay tres principales. Masa madre, células madre. Las células son pan. Madre de tipo 1. Esta es la más tradicional, donde la masa madre es el único agente a fermentar, y se usan cosas como la bacteria Fructilactobacillus sanfrancisensis, y las levaduras como Saccharomyces exiguus, Kazakhstania Estas son las que si te tomas leche vencida hacen que le la pancha. o Candida olmi, actuando en simbiosis. Estás Esta mezclando relación conceptos, mano. No puedo mezclarlo, horror, si al final todo resulta en lo mismo, pan.
Se aprovecha del almidón y polifructosanos de la masa de trigo base para producir ácido acético, que es el mismo componente del vinagre. Esto le otorga, además de su sabor ácido, un pH de entre 4 a 4.5. Y por cierto, este tipo de masa madre es bastante líquido, al ser solo 50% harina y 50% agua, dándole un proceso constante de cuidado, limpieza y alimentación con más harina y agua. Viendo la masa madre de tipo 1, los otros dos tipos se Sí, resumen literalmente la historia del pan terminó siendo química. bastante bien. Masa madre de tipo 2. Tomas la de tipo 1 y le añades levadura comercial, y mientras la tipo 1 necesita temperaturas entre 20 a 30 grados, esta necesita de 30 a 50 grados. Ok, Además bastante de que no calor. se le da alimentación constante como a la tipo 1, concentrando la acidez, haciendo su proceso ¿Se más dan cuenta de la forma en la que nos hemos complicado para hacer algo que ya sabíamos que es el pan? simple e industrializable, así siendo que este se Diabetes usa tipo para 2. algunos panes industriales de masa madre. Masa madre de tipo 3. Son las mismas masas de tipo 2 pero deshidratadas y hecha polvo. Es otra de tipo industrial y es usada para dar el sabor de un pan de masa madre a un pan más industrial y rápido. Al ser polvo, también es más fácil de manejar. Los panes levados, o sea con levaduras integradas. Panes Ok. donde su masa fermenta por levaduras produciendo panes esponjosos y voluminosos. La baguette. Ocasia, mantou, pita. Los panes sin gluten. Panes hechos con harinas que no contengan gluten, como lo Veganos, vaya. son las harinas de maíz, arroz y otros. Y si se preguntan qué ¿Qué es daño le han hecho a la sociedad los veganos? Cuando un vegano cree que hace la diferencia al no comer carne, yo me estoy comiendo 2 platos. el gluten en sí, son unas proteínas especiales de algunos cereales, más que todo en el trigo, cebada y centeno. El mismo Sí, gluten es cierto, es la el cocina es que química. hace que la masa de estas harinas sean tan elásticas A y mí me puedan gusta atrapar bastante, el gas Ro. producido por la fermentación de las levaduras. Pero algunas personas no pueden comer gluten por alergias que pueden dañar el sistema digestivo. Ajá. Medina Plus. Injera, bakri, pan de yuca. Ok. Aquí dejo un par más de los panes planos para que vean que cosas como la arepa y tortilla es algo muy similar a los muchos panes planos del mundo. Parata, pulcha, luci, rakatafa, kops, balslama, gobsleme, tumbor, lepse. Los panes al vapor, su nombre lo explica, Pan de yuca se rico, cocinan al sí. vapor. Pambao, yapao, jimpam. ¿Qué? Leí bien, ha sido mi dislexia otra vez. Hasta ya misma lo coloco ahí. Sí, así se llama. Ah. Yo decidiendo leer los nombres de los panes que salen. Los panes en automático. Puto. Tanfuldem. Pulutidumpim. Tamal. El tamal. Ugali. Al igual El tamal es pan. El tamal es pan. Nice. que en los panes planos, todo se parece a una arepa o tortilla en su Dame 2 kilos de puto, por favor. mayoría. En los panes al vapor mayormente todo se parece a los bollos rellenos. Los panes fritos se fritan, sorpresa. Wow. Sopapilla. Peinet. Buñuelos. Los buñuelos son pan. Claro, los buñuelos también son pan. A mí, sí, mi pan favorito, el puto. No puedo. Los buñuelos son pan. Y el tamal. El tamal y los buñuelos son pan. Sopapilla. Sister. Yuatiao. Sef. Churro. El churro es pan. El churro también es pan. Y el pan rápido me saltaré todo lo que tiene porque es básicamente todo pan que no use levadura o que necesite fermentar por horas. Es una clasificación chistosa en la cual cómicamente entran las galletas, biscuits. Las galletas son pan. Ay, Dios, no puedo. Me está rompiendo la cabeza.
El universo es pan. Cookie Clicker tuvo razón todo este Muffins y tiempo. casi todo pan anteriormente dicho que no necesitará levadura, por lo que entran demasiadas cosas más. Los panqueques, los muffins, galletas, tartas. Viendo esto y viendo lo complicado que es el pan, si tomamos por ejemplo una galleta cualquiera y la intentamos clasificar, es un pan, en el subconjunto de pan rápido, en Sí. el mismo subconjunto de no es pan culturalmente. Dios. No, ya Mi parte GPT, favorita suéltame el de brazo. conducir es el hecho de conocer nuevas personas. No, gracias. No, gracias. Galletas, pasteles, demasiado raro. Incluso los pasteles estaba dudando, pero galletas. Ok. A ver, tengo una idea. Más que poner todos los pasteles y todas las galletas dentro de lo que es el pan, lo mejor sería extenderlas hasta sus propios dominios, ya que si vemos los orígenes, Ok. claramente iniciaron como pan, pero su receta, sabor, apariencia y mismísima esencia ha cambiado tanto, que aunque tenga un origen dentro del pan, debería estar en sus propios dominios. Creo Ok. que esto es aplicable para pasteles, galletas y algunas otras preparaciones que Bueno. se hayan vuelto internacionales, famosas y hayan obtenido una esencia propia alejada. Sí, básicamente, si bien nacen de esas bases, ya el cómo funcionan o el cómo se les reconoce los vuelve algo totalmente nuevo. La imagen de todos los panes ahí, Todo lo que está arriba naciendo desde la base del pan sigue contando como pan, pero culturalmente no es pan. Ok. Pero una vez se aleja demasiado de la base se ramifica y divide mucho. Deja de ser pan. Su origen era pan, pero su presente ya no lo es. Lo está llevando como mejor puede, ¿eh? Los árboles son pan. Aún así, el subgrupo de culturalmente no es pan, pero sigue siendo pan, se debe mantener. Tal vez en algún futuro algunas de las preparaciones de esta clasificación podrá internacionalizarse y obtener una esencia más allá de lo que son hoy en día. Bueno, Ok. aún separándolos, deben haber más de 10.000 tipos de pan. Tengan en cuenta que es una exageración lo de 10.000 tipos de pan, aunque, ¿saben qué? No lo está 10.000 tipos de pan incluso me parecen pocos por dos. tanto. Tuve que revisar una maldita página alemana sobre el pan y el registro oficial del pan que ellos tienen. Y ellos tienen un registro alemán del pan. Imagino que un registro del pan a nivel internacional. Donde se cuentan 3.200 especialidades de pan. No explican mucho si es Ah, o sea, solo en su país ya hay 3.200 tipos de panes diferentes. Mi objetivo en la vida va a ser comer una vez todo tipo de pan existente sobre la faz de la tierra. pan internacional, o solo pan alemán, o solo pan de Europa. Pero al ser el único registro y probablemente haberles faltado muchos Sí, hace muy buenos videos, debería tener más apoyo. Este no tiene tantas visitas. Y está God, está muy bueno. datos o solo estar centrados en la región de Europa. Saben que, sí, no es exageración, es lo más probable que hayan como 10.000 tipos de panes, por no decir más en todo el planeta historia humana. Tomando en cuenta que solo en un país hay 3.200, debe haber yo creo que el cuádruple de eso. Tal vez 20 si contamos panes extintos que se hicieron hace 10.000 años o más. Yo creo que sin necesidad, ¿eh? Las recetas perdidas de la humanidad incluirían pan. Hoy vamos a comer pan de gato. ¿De qué está hecho? Ah, no se sabe. Es una receta perdida. Te estoy Porque hablando para a que ti, Yoru. sepan, el pan más antiguo del que tenemos constancia es un pan que encontramos en el yacimiento arqueológico Shubaika 1 en Jordania. Lol. Un pan de 14.400 años. Ah, fuck. Las pirámides de Giza cuando Cleopatra fue gobernante ya eran del viejo Egipto. Las pirámides tienen 4.500 años. Los mamuts se extinguieron hace 4.000 años. El Antes de que existieran mamuts, existía el jodido pan. maldito pan que encontramos es casi 10.000 años más antiguo que las mismísimas pirámides de Giza. Y además, Lol. para los que dicen que un pan debe ser fermentado, El pan fue el regalo de Dios. Piensa que para los mesopotámicos el pan ya era bastante antiguo. ese pan era un pan plano sin fermentar. Es la receta más antigua del libro literalmente. Es el alimento creado por el humano más antiguo que hay. Es verdaderamente pan. Pan.
No se puede llegar a decir que los humanos nos convertimos en lo que somos luego de inventar el pan, a diferencia La razón por la que soy humano no es porque pienso, no es porque actúo, no es porque me veo como un humano. Yo soy humano porque como pan. de cosas como los pastos en los que basamos nuestras sociedades. El pan hace parte de esos avances salidos de los pastos, siendo que la mayoría, por no decir, todos los cereales básicos son un tipo de pasto. Pero lo que sí se puede pensar es cómo es que una invención así haya llegado a darse, la creación de la primera comida totalmente artificial hecha por humanos, artificial en el sentido de la complejidad de hacerlo desde cero. No es algo que puedes matar y cocinar, no es algo que puedes recolectar y hervir. El pan necesita miles de procesos e intentos para poder llegar a ser lo que es. Una de las bases de la alimentación más antigua de la humanidad, se cuenta que pudo haber sido creado a partir de casualidades y procesos que ya hacíamos, desde los cultivos de los pastos, que nos alimentaban como el trigo y demás, para luego moler sus granos creando las harinas, usadas en algunos platillos arcaicos que aún se pueden ver hoy en día. Esto lo sabemos porque tenemos Lo que no sabes, Ror, es que esas papas fritas en algún momento fueron pan. cosas como esta. Una piedra de la cueva de Pagliacci en el sur de Italia se ve que fue usada hace unos 32.000 años para moler granos y hacer las primeras harinas de las que tenemos registros. Se entendió que se calentaba la piedra para moler avena gracias a los restos ¿Qué tal si los dinosaurios ya hacían pan? Si el diseño de las manitas de T-Rex era para poder agarrar una de estos con sus dos muñones y hacer pan. hallados en la piedra, así siendo que pudo haber sido la invención de una papilla simple primigeniamente. La papilla extendida por el boca a boca de los humanos antiguos fue llevada y modificada hasta que a la harina del grano que tuvieran el agua, elemento dador de la vida, se les combinó de forma más continua. Harinas de otras plantas, tubérculos y demás fue añadida a la mezcla y al final terminaron amasando continuamente. Lo siento, Ror, no puedo dejarlo ya. Para mí ahora todo es pan. Ay. Sí, súper Mezcla para incómodo, luego, tal vez por curiosidad o tal vez por descuido, fue dejada junto al fuego hasta crearse los primeros panes. Panes simples, desabridos, pero capaces de alimentar muchos. Y esto no fue algo que solo hubiera pasado en un lugar. Los humanos actuales salimos de África y conquistamos el mundo miles de años antes de siquiera usar la harina, lo que significa que el pan se convirtió en una constante para toda la humanidad. La combinación del agua y la harina con ingredientes a su preferencia fue creando las variedades tan distintas de panes que hay hoy en día, pero cada cultura tuvo sus propios retos, sus propios ingredientes únicos, sus propias costumbres y creencias. El pan para los antiguos egipcios fue un regalo de la deidad de la agricultura, era usado como ofrenda a dioses. Literalmente el pan fue el regalo de Dios. Ahora sí se puso con la historia de pan y no la clasificación. La tierra tiene un núcleo, así que técnicamente es pan. Y muertos. El pan para Grecia se cuenta que fue enseñado por su diosa Demeter, hermana Y para de los romanos el pan es gay. Zeus y diosa de la agricultura. El pan para Mesopotamia, contado en la epopeya de Gilgamesh como un símbolo de ser civilizado. El pan para cristianos con los mitos de la multiplicación de los panes y la simbología del cuerpo. El pan Kitferl, con forma de media luna y de muchas partes eslavas, se cuenta que se originó como ofrendas para la diosa de la luna Selene. El pan para los mexicas y en zonas de México. A todos los dioses de la humanidad les gusta tanto el pan que dijeron hay que dárselo también a estos pendejos. Era una ofrenda común para espíritus, deidades y mujeres muertas en el parto. Y muchas leyendas más alrededor del mundo, usando los granos y cereales que tuvieran a la mano. El pan fue símbolo de cada cultura, cambiando y llegando a tener sus identidades propias. Pero hay un detalle el cual me parece muy curioso con todo esto. En la humanidad, el primer pan es de hace 14.400 años, pero la agricultura es de un aproximado de hace 10.000 años. Ok. Eso significa... El pan fue primero que la agricultura. Eso iba a decir. Antes de que existiera la agricultura ya hacíamos pan. What the fuck? El pan es lo único que pese a la inflación mantiene el bueno bonito balatro. Balatro. No puedo evitar decirlo. El pan fue antes que la propia industrialización de la agricultura. Estuvimos miles de años caminando, cazando y recolectando todo lo que pudiéramos comer hasta que conocimos la agricultura y nos pudimos establecer en bases donde cuidar nuestros cultivos. Y desde antes ya estaba el Pero pan. el cómo conocimos o por qué quisimos la agricultura es algo raro. Tal vez fue el pan uno de los muchos culpables de esto. Miles de años después de descubrir el pan, tal vez alguien dejó los granos que iba a usar para hacer pan en agua y los vio germinar. Tal vez pensaron en que podrían hacer más pan si dejaban crecer esos granos. El pan, una fuente de alimento tan poderosa, pudo ser clave en la invención de la agricultura. El pan nos llevó al sedentarismo, a los Necesito jugar Balatro 2. primeros pueblos, a los primeros reinos, las sociedades, la civilización.
Guerras han sido libradas en cosas relacionadas a este alimento. La guerra de las harinas en una ola de motines franceses de 1775 por ser más caro el grano y el mismo pan, o los varios motines más por el pan que han habido a lo largo de la historia. El pan puede Nos hemos peleado más veces por pan que por territorio. que haya forjado la civilización humana, siendo tan fácil de preparar, tan moldeable su receta, cualquier harina vegetal con agua podría hacerse tal vez un tipo de pan. Cada cultura empezó a adorar justo el grano con el que podían hacer pan o el mismo pan, siempre como un regalo de la deidad de la agricultura, sin saber que tal vez era el mismo pan la deidad. El pan es Dios. Nunca fue un regalo. Los humanos forjamos la civilización cuando entendimos que no teníamos que doblegarnos al Forjamos la civilización cuando entendimos que podíamos hacer pan. mundo. Cuando vimos como una preparación jamás vista antes en la naturaleza podía ser creada por nosotros. El pan fue la primera invención compleja de la cocina de la humanidad y esto nos llevó a continuar. La idea del pan se extendió con muchos nombres, se modificó y se amasó en otras miles de recetas distintas, haciéndose una gran variedad de postres y comidas que hoy en día aún se conservan y aún así seguramente hay muchas recetas perdidas de panes Nunca fue un regalo. Todo este tiempo fue el Dios. ancestrales o incluso panes originales de pequeñas familias que tienen sus toques personales para hacer cada pan, dándole un toque único a cada pan. ¿Quién sabe si la evolución convergente le dio a una civilización alien un algo similar al grano, capaz Sería brutal que el primer contacto que tengamos con otra civilización fuera ¿quieres pan? Que fuera un lenguaje universal, por más horripilante, destructiva, horrorosa y diferente que esa otra civilización a nosotros, lo primero que hagamos de contacto sea ¿quieres pan? ¿Quieres probar de mi pan? Una cosa así. de hacerse una harina con almidón. Puede que ellos tengan sus propios panes también. Puede que el pan sea verdaderamente un indicador de civilización universal. Cuando una civilización no se doblega a la naturaleza de lo que puede ver e inventa algo nuevo para poder comer, dándole un significado mitológico O artístico, si nosotros seremos los dioses que les entreguen el pan. llevando a que el pan sea verdaderamente la esencia de cada civilización. Las almas nunca estuvieron en Roblox, estaban en el pan. Nah, qué videazo. Muchas gracias a Qué todos los buen Patreons. Gracias chicos, vídeos primero publicados Oh. allí. Con esto dicho, cuidado en el internet. Con Nestlé siempre. No, qué buen video, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. ¿Cuál ha sido el último comentario que le han dicho? Acabo de ser conmovido y motivado por un video sobre pan. Me atrapaste, spam. Muy buen video, me ha encantado.